Pero... Buenas tardes. Pero bueno, en primer lugar, gracias por venir, como siempre, en un día soleado como hoy. Y caluroso. Caluroso. Se está muy bien aquí, gracias a la residencia universitaria. Bueno, a ver, hoy vamos a ver una película... Dura. Dura, compleja y que requiere nuestra atención al 100%. Es un cambio revolucionario de la época, del momento. Sobre todo porque no estaba permitido la mitad de las cosas que ocurren. Eso es. Y genera mucha controversia. Muy bien. Bueno, no sé si la habéis visto, luego ya en el coloquio nos decís vuestras impresiones. La película que vamos a ver hoy es ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que está, digamos, basada en una obra de teatro, ¿vale? Es una obra de teatro de Edward Albee, que se estrenó en 1962, unos años antes de la película, como 4 o 5 años antes, que fue un auténtico éxito en Broadway. Y el director Mike Nichols debuta con esta película. Sí, no, de hecho viene del teatro y eso es lo que va a hacer es que él intente cambiar muchas de las cosas. Luego cuando hablamos de aspectos más técnicos, pues cambia la manera de rodar en aquel momento, introduce o digamos tuvo un pequeño... El primer choque que tiene es con el tema del color, porque en aquel momento, en el 66, pues ya estábamos metidos en las primeras películas en color. Y lo que era nuevo era pues rodar en color, películas que llamaban la atención, que sin embargo fue una confrontación directa con la Warner, porque tanto él como el director de fotografía, Wexler, quería que fuera una película en blanco y negro, necesitaban que fuera en blanco y negro, porque como se ve en el guión de esta obra de teatro, al final es una confrontación, es algo sucio, es algo en directo, no es nada amigable y se llevaron el gato al agua, por así decirlo, porque dijeron que, claro, un tono verde o un tono azul que relajara al espectador, pues eso haría que no consiguieran lo que estaban buscando en el espectador. Y lo vais a ver, porque la película te tiene, te engancha y al ser en blanco y negro te obliga a buscar pues, esos grises o esa... En todo momento estamos detrás de lo que está ocurriendo, ¿no? Pues muy bien, como dice él, en esta época de los 60 está ya muy consolidado el color, todos hemos visto todas estas películas en Technicolor, ¿no? De color by Technicolor. Alguna vez hemos explicado en qué consiste todo esto y en este año 66 el blanco y negro es como un tortazo en toda la cara. Es posible porque Mike Nichols, el director, va a creer, lo pidió expresamente. Él es alemán, llega de Alemania en el año 39, justamente cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los nazis, porque viene de una familia judía alemana, entonces tienen que emigrar, y él llega a Estados Unidos pues, prácticamente sin hablar una palabra de inglés y va a estudiar allí, se va a adaptar lo mejor que puede y va a estudiar en la Universidad de Chicago lo que se llamaba antes programas preuniversitarios, como previos a una carrera que era premedicina, dentro del ámbito de la psiquiatría. Bueno, estando ahí en la Universidad de Chicago, él conoce a una chica porque, bueno, se va a meter en el tema de la radio, en el tema también del cine, va a actuar en el seno de la universidad y en una de las obras pues hay una chica, algunas fuentes dicen que estaba en la primera fila, tuvo contacto visual, otros dicen que estaba en la tercera fila, bueno, da igual. La cosa es que cuando acabó la obra el director los presentó, ¿vale? Y la chica le hizo una crítica feroz a su actuación, cosa que le gustó mucho a Mike Nichols. No volvieron a verse, pero al cabo de un tiempo, poco tiempo, se encuentran de forma fortuita en la estación de tren de Chicago y él, bueno, la ve sentada y tal, y se sienta a su lado y, bueno, pues comienza a hablarle en un ruso forzado y ella le responde y le sigue el juego. Bueno, a partir de ahí inician un romance y una carrera en lo que se llama la comedia improvisada. La comedia
improvisada fue un género en la cual no había guión. O sea, los actores salían, improvisaban, obviamente, era todo espontáneo, era muy difícil de hacer, ¿no? Porque era pues, en directo, en el más estricto sentido de la palabra. Fue un éxito total durante los años 50 y 60, hasta que los dos agotados, estrenaron en Broadway, o sea, fue un éxito total, todas sus obras, incluso en televisión, pero llega un momento en que se agotan los dos y se separan, ¿vale? Esta chica, Elaine May, ¿vale? Que fue luego también no solo actriz, guionista, directora, bueno, se separan, él se va a Vancouver y da el salto a ser director de teatro. Va a volver a Nueva York y va a dirigir una obra que a lo mejor a muchas personas que están aquí sí que les suena, obra de teatro, digo, Descalzos por el Parque, que más tarde interpretaría luego el actor Rubiales, Robert Redford, ¿no? Con Jane Fonda, muy buena peli, muy bonita. Y bueno, él ganaría el Tony, es decir, el premio de teatro por esa obra. Y bueno, justamente después llega a esta película, es decir, da el salto al cine y su primera película que dirige en el cine es esta de Quien teme a Virginia Woolf. Y aquí, claro, como dice José María, fue el principio del fin de una de las cosas que hemos hablado aquí muchas veces, que es el Código Hays. El Código Hays, ya sabéis que fue ese código de censura que actuó entre el 34 y el 68. Bueno, pues esta película marca el inicio del fin, porque va a utilizar, lo vais a ver, un lenguaje pues bastante crudo, temas sexuales. Él era consciente de esto, ya había películas que estaban ahí sobrepasando el límite, desafiando a esa sociedad puritana norteamericana, pero a él se le ocurre hacer un pase previo para la Oficina Católica de Cine e invita a Jackie Kennedy, que era pues la mujer, ¿no?, de JFK, que había sido asesinado pues, hacía poco tiempo, 2-3 años, en el 63, en Dallas, como sabéis. Y cuando terminó la peli, pues ella dijo que le gustó mucho y además dijo que a su marido le gustaría mucho, le hubiera gustado mucho verla. Eso hizo que los censores que estaban en el Código Hays, porque era, digamos, la ex primera dama y era un ejemplo de moralidad, con lo cual eso puso en tela de juicio esa línea, ¿no?, de censura que tenía esa sociedad norteamericana. Pero no sin antes tener que negociar cada frase de la película, porque aunque lo vamos a ver, porque la pureza está ahí, la obra de teatro era todavía más dura, me comentaba. Más cruda. Esta va a ser la primera película en la cual se va a poner en los carteles sugerida para público adulto. Es decir, podían ir al cine mayores de 18 años, fue la primera película en poner este sello, luego ya vino las categorías de letras y tal, tradicionales, y también podían ir menores, pero acompañados de adultos. Eso fue un contrato irrenunciable y Warner Bros., la productora, estuvo presionando para que así fuera. La siguiente gran obra de este director es El Graduado, que también nos suena a todos, la hemos visto, ¿no?, con Dustin Hoffman y tal. Ahí sí que gana el Oscar, pero en esta de Quien teme a Virginia Woolf no lo gana, está nominado. Y hasta características de su cine, y con esto termino con el director, porque más allá de estas dos películas no vais a volver a escuchar probablemente a este director. Pues, como ha dicho José María, muy influido por el teatro, ¿vale? Muy influido por el teatro, se basaba fundamentalmente, le gustaba desarrollar temáticas de relaciones de pareja, lo vamos a ver en la película, además de relaciones de pareja complejas, complicadas, etc. También le gustó explotar el tema de la hipocresía social, de situaciones neuróticas, lo vamos a ver en la película. Y también fue un gran director de actores, sobre todo cuando había estos duelos interpretativos, y lo vamos a ver también en la película. A lo largo de su carrera estuvo 5 veces nominado al Oscar, pero solo ganó la de El Graduado.
Con respecto al reparto, me voy a centrar, a ver, prácticamente esta película la soportan 4 actores, de los cuales son 2 auténticos monstruos de la interpretación, que son Elizabeth Taylor y Richard Barton. Que en aquel momento pues, estaban en toda el cumbre social, en el momento eran los más famosos, tanto su relación, porque venían de su segundo matrimonio, y plasman, no iban a ser los principales, los actores para el elenco, para esta película, pero al final los contrataron, y sobre todo por eso, porque venderían más, iban buscando sobre todo el marketing. Y en este caso hay momentos en la película en los que ellos mismos desfogan su relación personal y no se sabe si están actuando o no. Sí, sí. A ver, Elizabeth Taylor llegó a ser una fuerza industrial en sí misma. O sea, esta mujer hizo cerca de 80 películas, si no recuerdo mal, 78 películas, estuvo nominada 5 veces, ganó 2, una por esta interpretación, que es magistral, otra un poco antes, esta es su segundo Oscar, la de Una mujer marcada. Este era el 5º matrimonio de Elizabeth Taylor, o sea, el 5º. Se casó, tuvo 7 maridos, pero se casó 8 veces. 2 veces con Richard Barton. O sea, aquí estamos en su primera fase de su matrimonio, entre el 64 y el 74, estamos en el 66, están casados. Luego se divorcian en el 74 y se vuelven a casar entre el 75 al 76 y se divorcian otra vez, ¿no? Fue un auténtico escándalo porque el propio Vaticano, cuando se conocen en Cleopatra, todos lo hemos visto, pues denunció y criticó muy duramente esa actitud de este matrimonio. A ver, Elizabeth Taylor no es norteamericana. Nace en Londres, pero sus padres sí son norteamericanos. Su madre había sido actriz, su padre era marchante de arte y se encuentran cuando nace Elizabeth Taylor en Londres. Desde muy pequeñita, o sea, yo creo que es el ejemplo de lo que es una artista de Hollywood, porque desde muy pequeñita, desde los 7 años hasta el final de su vida, pues fue una auténtica estrella, ¿no? Fue creciendo, sí que es verdad que al final, pues ya obviamente no le ofrecían papeles, porque es muy machista, ¿no? Todavía lo es la industria cinematográfica en general, pero bueno, desde muy pequeñita, claro, cuando la Segunda Guerra Mundial, justamente antes de empezar, vuelven otra vez a los Estados Unidos, sus padres se establecen en Los Ángeles y su padre abre una galería en el propio Beverly Hills Hotel y allí, claro, era el centro neurálgico donde iban pues auténticos magnates de la industria cinematográfica, de tal manera que veían por allí corretear a Elizabeth, ¿no? Y constantemente, pues, claro, era una niña pues muy guapita, muy despierta, y bueno, tanto es así que su madre se niega a que haga el casting para Lo que el viento se llevó, haciendo hija de Scarlata O'Hara. Tan solo con 6-7 años, pues no le deja, pero poco después un amigo de la familia le dice que vaya a hacer una audición y la Universal Pictures se interesa por ella y firma un contrato con 9 años y debuta con 10 años, ¿vale? No sabemos qué pasa, sabemos que ese contrato se rompe. Hasta donde yo he podido investigar, la Universal Pictures dice que no tenía cara de niña, ya veis, con 9 años, pues si no tiene cara de niña con 9 años, tenía una mirada adulta, entonces rescindieron el contrato y automáticamente quien se interesó por ella fue la Metro-Goldwyn-Mayer, que sería, digamos, su sello cinematográfico hasta que llega Cleopatra, que firma por la 20th Century Fox por un dineral, ya lo sabéis, y a partir de ahí, comienza a hacer una serie de películas. Podemos dividir pues, básicamente en 3 fases, ¿no? Cuando es pequeña, pues hace la película de Lassie vuelve a casa, que tiene otro título, ¿no? La cadenas, no recuerdo ahora, pero bueno, no tiene nada que ver el título original con el que se hizo en castellano. Luego hace otra película
junto con Mickey Rooney, le da cierto caché, y a partir de ahí ya pasa a la edad adolescente, donde ella, bueno, pues va a exigir ya papeles más complejos y además pide trabajar con otras compañías. Ya sabéis que en la época de los grandes estudios, las compañías cinematográficas, digamos que controlaban todo de forma vertical, desde los actores, las cámaras, el equipo técnico, y todo era por contrato, de tal manera que no podías salirte de la norma. En la adolescencia sí que, no sé, cuando ya tiene 19 o 20 años, sí que ya se permite poder negociar dentro del contrato que tiene con la Metro. Hace una película que es muy chula, la de Mujercitas, del año 49, con otras actrices también importantes. Hace también a Ivanhoe, por ejemplo, y una que se sale de la Metro Goldwyn Mayer es Un lugar en el sol, que la hace por la Paramount, pero bajo permiso de la Metro. Y luego ya, a partir de ahí, ya tiene su época dorada con películas ya, pues bueno, hace Gigante con la Warner, junto con James Dean, que ahí ya está, pues es la explosión de su estrellato. La que más a lo mejor recordamos es La gata sobre el tejado de zinc, con Paul Newman. Esa sí es de la Metro Goldwyn Mayer. Y hace la de repente, el último verano, que esa la hace con la Columbia Pictures. A partir de ahí, la última gran película que hace, y ella quiere romper ya el contrato con la Metro, porque todo esto lo hace dentro de, digamos, del encorsetamiento que le hace la Metro Goldwyn Mayer. La última película que hace con la Metro es la de Una mujer marcada. A ella no le gustaba el guión, ella quería salirse de ahí, entre otras cosas porque sabía que podía ganar un dineral, estaba cobrando en torno a los $175.000, y la 20th Century Fox ya le ofrece, bueno, pues un dineral. Hace esa película, y en esa película, que está muy a disgusto, gana el Oscar. Trabaja para la 20th Century Fox y hace Cleopatra del año 63. El contrato que firma es la primera mujer que firma por $1 millón. O sea, de $175.000 siendo una estrella a $1 millón. Además, bueno, pide además $50.000 cada semana que se extienda el contrato, $3.000 para gastos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues llegaría esta película de Quién teme a Virginia Woolf, que es 2 o 3 años después de Cleopatra. Ella conoce a Richard Barton en Cleopatra, ya hemos dicho, los dos casados, un escándalo. Trabajaría con él en 11 ocasiones, y cuando llega a Quién teme a Virginia Woolf, ya esta es su tercera colaboración con ella. Así que lo que vamos a ver es prácticamente, pues, escenas de matrimonio, de un matrimonio que fue una auténtica tormenta a lo largo de sus 2 matrimonios con él, ¿no? Los dos eran alcohólicos, él más que ella estaba más enganchada a las pastillas, a los somníferos y a los analgésicos, muy enganchada al Demerol. Curiosamente, ya sabéis que Michael Jackson pues también estaba por ahí. Y bueno, pues ya os digo, se lleva el Oscar por esta interpretación. Bueno, y no solo ese Oscar. Esta película estaba nominada a 13 Oscars, fue un récord de nominaciones en aquel momento, y se llevó 4 Oscars. 5. La actriz principal, la actriz secundaria, y luego entre los otros Oscars que tenemos, el de iluminación y el de se lleva la dirección artística, el vestuario, la actriz principal, la actriz de reparto y la fotografía. Esos 5 Oscars de 13 nominaciones, o sea, tiene mucha tralla. Entre otras cosas porque, bueno, pasando ya a un aspecto más técnico, ¿no? Vimos que en esta película la fotografía, a diferencia de las últimas películas que hemos estado viendo, lo que va buscando es esa agresividad. Y bueno, hoy en día todos tenemos en nuestro teléfono un montón de filtros, y en aquella época, aparte del color, se utilizaban esos filtros que hacían, que nos quitaban, que dejan a los actores como divinidades en Cleopatra. Sin embargo, aquí lo que iban buscando fue dar esa crudeza, dar esa realidad. Entonces vamos a tener una iluminación muy dura, donde vamos a ver unos contrastes enormes para ver esa realidad de lo que está ocurriendo.
y no se utilizan esos filtros. Eso fue lo que le llevó a ganar el Oscar, entre otras cosas. Y con respecto al maquillaje, bueno, pues aquí, en esta película, Elizabeth Taylor tiene 33 años, pero el personaje realmente es de 52. Entonces, todo el maquillaje se utilizó, al contrario de lo que se utilizaba en aquel momento, para envejecer. Para marcar arrugas, para marcar esos brillos. Utilizaron por primera vez para ponerle bolsas en los ojos para darle más una mayor edad, y eso, junto con otro tipo de cosas que iremos viendo durante la película, pues le llevó también a Oscar. Como dice él, fijaos muy bien, 33 años tiene aquí Elizabeth Taylor, engordó 15 kilos para el papel, sí se lo sintió muy criticado, obviamente, pero el Oscar está ahí, la interpretación está ahí. Richard Burton tenía 38 o 39 años, bueno, el maquillaje también está bien conseguido, aunque en la obra de teatro pues tiene más o menos pues 45 o 46, sí. Está más conseguido en Elizabeth Taylor. Estuvo nominada al Oscar, pero sí, sí. No se lo llevó, y una de las cosas fue por su acento, porque él marcó su acento británico, pero claro, vamos a una película que lo que digamos buscando es ese acento más digamos mundano, o con unas expresiones más coloquiales, pero y en nuestra versión doblada no lo vamos a notar, pero la versión original pues choca mucho el acento más digamos neutro que tiene el acento británico, o más correcto, y fue una de las cosas más criticadas, y por lo cual, no sé, aunque estaba nominado, no se llevó al Oscar. Richard Burton no ganó nunca un Oscar, y puedo citar muchas películas, todos hemos visto, bueno, Cleopatra, que la hemos citado antes, que donde conoce a Elizabeth Taylor, Alejandro Magno, Beckett, que trabaja con Peter O'Toole haciendo el arzobispo de Canterbury, muy chula, La túnica sagrada, que la han proyectado hace poco en la tele, esta de aquí en tema Virginia Woolf, bueno, hace papeles muy muy buenos. Él era un experto en la interpretación dramática y experto precisamente en interpretar, porque él fue también actor de teatro, digamos, personajes de Shakespeare, que era... y claro, en esa relación tan tormentosa, cuando ella se lleva el Oscar y él no, y él había estado más veces nominado, toda esa represión que va a mostrar la película, por lo que nos va a contar, pues también lo refleja la realidad. Y es bastante interesante. De los dos personajes que aparecen a continuación, los dos secundarios, bueno, o de reparto mejor dicho, porque hacen dos pedazos de papeles, ella gana el Oscar además, son muy jóvenes, y luego, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Todo el equipo técnico, prácticamente todos estuvieron nominados al Oscar, o ganadores del Oscar. La fotografía, Ernest Lehman gana el Oscar. Con respecto a la fotografía y digamos a los planos, en este caso el director, hoy en día es muy fácil o es más sencillo hacer lo que es grabar al hombro o llevar la cámara, porque tenemos cámaras, pero claro, tenemos que pensar en aquella época la cámara era un mastodonte enorme, una maquinaria enorme que había que mover, bueno, para darnos esa sensación de estar ebrio, bueno, cuando vais a ver la película, llegó a atarse a los actores para bailar junto con ellos y tener esos planos en movimiento que vamos a ver que nos atrapan y que nos llevan. Y eso fue una proeza técnica. Total, bueno, total. Vamos a ver. Fijaos, la película, los estudios de la Warner compran los derechos de la obra de teatro. Vamos, la vez pasada creo recordar que la de Strange en un tren, que Alfred Hitchcock compró los derechos por $7.500. Esta, de Frangia sí, ¿no? Que los enfadó, ¿no? La propietaria. Bueno, pues la Warner Brothers pagó $500.000. O sea, una barbaridad. Era una inversión muy importante, pero claro, ya había triunfado en Broadway y era prácticamente, sabían que iba a ser rompedor, habían elegido a los actores correctos, porque en principio iba a ser Bette Davis, que era marca de Warner Brothers, y James Mason, pero finalmente saben que Elizabeth Taylor y Richard Burton van a romper, es una apuesta del director y de los estudios, y es impresionante. El rodaje es bastante largo, casi dura 5 meses, desde el 23 de julio hasta el 13 de diciembre del 65,
Y es largo porque es muy agotador. Todos los planos que vamos a ver, todas las secuencias, toda la intensidad y la complejidad psicológica de los personajes, las tomas largas, eso hace alargar mucho el rodaje, hace alargar mucho el presupuesto, y como anécdota del rodaje, quiero que os fijéis, vais a ver constantemente beber alcohol. Vale, pues el alcohol que estáis viendo, en el 90% de los casos es alcohol real. De hecho, como el director era bastante novato, porque era su primera película, que quiso rodar en exteriores, etc., a veces dejaba la cámara respirar, que se dice en cine, y entonces, claro, había planos muy largos o secuencias muy largas y donde los actores no decían nada. Entonces, claro, lo que vemos son miradas complejas, silencios incómodos, cambios emocionales, que eso agotaba muchísimo a los actores. Tanto es así que Richard Burton se quedaba bloqueado, a veces pues se quedaba tan bloqueado porque estaba tan agotado que no podía decir ni una palabra del guión, tenía que irse al backstage para echarse una copa. Elizabeth Taylor pedía constantemente parar para volver a tomar la intensidad del rodaje, y también pasaba al backstage y se tomaba otra copa. Si a eso le mezclamos las copas que se toman en la película, pues son muchas cosas, ¿no? Los escenarios donde se ruedan son muy pocos. Es en el estado de Massachusetts, hay dos ciudades cerca de Boston, Northampton y Southampton. Vale, pues el director se empeñó en que se rodara en un contexto universitario, en el Smith College. Eso está en Northampton, y en Southampton va a haber otra parte importante de la película en un bar, que es un bar real, pero donde se va a desarrollar la gran parte de la película va a ser en los estudios de la Warner, en Burbank, en el Stage 16, que es donde se rueda el interior de la casa del matrimonio, y en el Stage 6, donde se rueda el interior de ese bar. Como dice José María, 13 nominaciones a los Oscar, 5 Oscar. Fue una auténtica revolución, porque lo que vamos a ver no se había visto nunca con este lenguaje tan crudo, tan directo, con toda la complejidad que transmite, y que es muy actual para entender relaciones de pareja o otro tipo de relaciones en el año 66, que llega hasta el año 2026. Yo creo que es una apuesta interesante la que hemos hecho, arriesgada, porque os va a exigir mucha atención, y luego ya pues en el coloquio lo vemos, ¿vale? Así que muchas gracias.